En el pequeño pueblo de Villaluz, al pie de la Sierra de Guadarrama, vivía un hombre conocido por todos como el Gris. Su nombre real era Sergio, pero nadie le decía así. El apodo le venía bien, no solo por el color de su cabello entrecano, sino por su carácter directo y sin artificios. Sergio era un hombre de campo de los de antes, capaz de construir un cobertizo en 2 días y de beberse una botella de orujo en una sola noche, para luego arrepentirse al amanecer. Con él se podía hablar de todo, de tractores, de la casa, de mujeres, siempre con esa sinceridad sin filtros que solo tienen los que viven lejos del bullicio de Madrid. Una noche de agosto, con el cielo estrellado y el aroma del heno recién cortado mezclado con el humo del brasero, un grupo de amigos se reunió en el patio de la modesta casa de Sergio y su esposa, Catalina. Catalina, una mujer de figura esbelta y mirada intensa, vestía un vestido de algodón blanco que ceñía sus curvas, combinado con unas sandalias de cuero marrón que dejaban entrever sus pies ligeramente bronceados. Llevaba un collar sencillo de plata y sus cabellos oscuros caían en suaves ondas sobre los hombros. Su presencia irradiaba una sensualidad natural, discreta pero imposible de ignorar. Las mujeres se ocupaban en la cocina mientras los hombres cortaban embutidos y vertían orujo casero en vasos pequeños, intercambiando bromas y miradas cómplices. Fue entonces cuando el ambiente cambió. Catalina no dejaba de lanzar furtivas miradas hacia uno de los invitados, Marcos, el marido de Ana, amiga de Catalina y también presente esa noche. Marcos, un hombre de complexión atlética, con camiseta ajustada y pantalones vaqueros gastados, notó la intensidad de esas miradas y sintió un cosquilleo extraño en el estómago. Ana, por su parte, fingía no darse cuenta, o eso parecía, mientras removía la ensalada en la cocina, con el delantal anudado de manera casual y el cabello recogido en un moño que dejaba al descubierto la nuca. Algo en sus ojos sugería que estaba al tanto de todo, pero prefería guardar silencio, como si eso mantuviera la paz en la noche tibia. De repente, Sergio aplaudió con las manos y propuso sin rodeos: «Vamos a la sauna, que el calor aprieta y el cuerpo pide más». En aquel pueblo, la sauna no era solo un lugar para sudar, sino una especie de confesionario al aire libre, un club social, a veces, un terreno fértil para secretos y tentaciones. Todos aceptaron, y se dirigieron hacia la caseta de madera donde estaba la sauna. Al entrar, el aroma a madera de roble y resina impregnaba el aire. Las bancas de madera estaban calientes al tacto y un cubo con agua fría esperaba junto al horno de piedras. Marcos pensó para sí: este es el paraíso rural, donde un hombre puede ser hombre y las preocupaciones de la ciudad se disuelven en el vapor. Mientras el calor subía y el sudor perlaba la piel, las conversaciones fluyeron con más libertad. Sergio presumió de su nuevo motocultor, y las mujeres se reían, lanzándose miradas cómplices. Marcos no pudo dejar de notar cómo el toalla de Catalina se deslizaba lentamente de su hombro, dejando entrever la piel bronceada y húmeda bajo el vapor, y como Sergio parecía verlo sin mostrar molestia alguna, como si le concediera permiso para esa pequeña libertad. «Las nuestras no son menos que nosotros», dijo Sergio con voz grave, «aunque se sienten olvidadas, yo sé que sienten más calor que nosotros aquí». Ana enrojeció y Catalina soltó una risa suave. Marcos sonrió, pero por dentro algo se removía. Era como si esas palabras abrieran una puerta invisible en la noche. La atmósfera se fue tornando más densa. El orujo y el vapor creaban una mezcla embriagante que hacía que las miradas se alargaran y los silencios se cargaran de significado. Marcos se sorprendió observando a Catalina más tiempo de lo que debería, notando cómo las gotas de sudor resbalaban por su cuello y espalda. Y, para su sorpresa, Ana también miraba a Sergio con la misma intensidad. Sin apartar los ojos, intentó romper la tensión con una broma: «¿No os da calor, chicas? ¿Queréis que os tiremos al río?» Catalina rió, contestando con picardía: «O igual sois vosotros los que queréis que nos vayamos y quedarnos solos». Todos rieron, pero la risa era pesada, llena de un conocimiento tácito que no querían verbalizar. Cuando salieron a la fresca noche, empapados y sonrojados, sus esposas les rociaron con cubos de agua fría entre risas. Marcos sintió que algo había cambiado para siempre aquella noche. Sergio sirvió otro vaso de orujo y se sentaron en el banco junto a la sauna, con el vapor aún elevándose de sus cuerpos calientes. Catalina se acercó a Marcos y su hombro rozó el suyo con una intención que no parecía casual. El gris de la noche y el brillo de las estrellas sobre la sierra parecían testigos mudos de un juego peligroso que apenas comenzaba. Marcos sabía que aquella noche se había cruzado un umbral, y nada volvería a ser igual. Pero,
¿Qué secretos guardaba realmente esa noche en la sauna? ¿Qué pasaría cuando el vapor se disipara y los cuerpos se enfríen? La respuesta estaba a punto de revelarse, y con ella, un torbellino de deseos, traiciones y verdades ocultas. Al día siguiente, el sol de Villaluz se colaba por las rendijas de la ventana de la pequeña habitación donde Marcos despertó sobresaltado. Catalina dormía a su lado, su piel aún cálida bajo la sábana, con el cabello oscuro desordenado que caía sobre su hombro desnudo. Llevaba puesto un camisón ligero de seda color marfil, que apenas dejaba entrever las curvas de su cuerpo. Sus labios, ligeramente entreabiertos, parecían invitar a un beso, y Marcos sintió como un nudo se formaba en su garganta. En la cocina, el aroma del café recién hecho y el pan tostado se mezclaban con un silencio casi incómodo. Ana estaba allí, con un vestido veraniego azul celeste que le daba un aire angelical, aunque sus ojos reflejaban una mezcla extraña de tristeza y desafío. Su collar de amatista brillaba tenuemente al sol de la mañana, y sus dedos jugueteaban con una servilleta mientras servía el desayuno. Marcos intentó romper el hielo con un comentario trivial sobre el clima, pero las palabras se le atoraban. Ana lo miró de reojo, y en su sonrisa había un dejo de amargura. Catalina, desde la esquina, lanzaba miradas rápidas y calculadoras, como si estuviera evaluando cada gesto, cada palabra. El día transcurrió entre silencios y miradas cargadas de significado. En el pueblo, los rumores comenzaron a correr como el viento entre las callejuelas empedradas. La gente comentaba sobre la noche anterior, aunque nadie se atrevía a decirlo en voz alta. Villaluz era pequeño, pero las paredes tenían oídos y la verdad, a veces, era más peligrosa que una tormenta. Por la tarde, Sergio apareció en el bar con una sonrisa despreocupada y una cerveza en la mano. Su chaqueta de cuero gastada y sus botas cubiertas de polvo daban la impresión de un hombre que había peleado contra la vida y había ganado, o al menos eso quería hacer creer. Se acercó a Marcos con una mirada que mezclaba complicidad y desafío. «¿Y bien, amigo?», dijo con voz ronca. «¿Qué tal la resaca del alma?». Marcos rió nerviosamente, sintiendo que el peso de lo ocurrido aún oprimía su pecho. Sergio se sentó a su lado y, sin mediar más palabras, comenzó a relatar historias del pueblo, de amores imposibles y pactos secretos. Pero en cada frase se colaba una advertencia velada, un recordatorio de que en Villaluz las reglas no eran las mismas que en la ciudad. Esa noche, mientras el viento azotaba las ventanas de la casa, Marcos volvió a pensar en Catalina y Ana. En sus miradas, en sus silencios, en todo aquello que no se había dicho pero flotaba en el aire como una promesa o una amenaza. Sabía que lo que había empezado en la sauna no era simplemente una aventura. Era una chispa que podía incendiarlo todo, y justo cuando estaba a punto de rendirse ante la confusión, un golpe seco en la puerta lo hizo sobresaltar. Al abrir, encontró un sobre sin remitente, con una caligrafía elegante y una frase en su interior que heló la sangre en sus venas. Lo que sucede en Villaluz no siempre queda en Villaluz. El misterio apenas comenzaba, y Marcos comprendió que aquella noche de verano cambiaría su vida para siempre. ¿Quién había enviado esa carta? ¿Qué secretos oscuros escondía la tranquila villa? Y, sobre todo, hasta dónde estaban dispuestos a llegar para protegerlos o destruirlos. Las sombras de Villaluz se alargaban, y con ellas, la historia que nadie se atrevía a contar. La noche cayó sobre Villaluz con un manto de misterio y una brisa que susurraba secretos por entre los olivos y los cipreses. Marcos, aún temblando por la carta anónima, decidió no contar nada a Ana ni a Catalina por ahora. Sabía que cualquier palabra dicha a la ligera podía ser como echar leña al fuego que ya ardía entre ellos. Esa misma noche, el pueblo parecía dormido, pero en la casa de Sergio y Catalina, la atmósfera era distinta. Catalina se había puesto un vestido rojo de tirantes finos, que rozaba con delicadeza sus muslos al sentarse. Sus labios pintados de un carmín intenso contrastaban con la piel blanca y tersa de su cuello. Llevaba unos pendientes de aro dorados que brillaban a la luz tenue de la lámpara, y sus ojos, profundos y oscuros, revelaban una mezcla de desafío y deseo. Sergio, con su camisa de lino desabotonada en el pecho y los pantalones arremangados, parecía un lobo domesticado, pero la tensión en sus músculos no engañaba. Habían preparado la sauna para una nueva reunión, una especie de ritual donde las reglas del pueblo se desdibujaban y las verdades más ocultas salían a la superficie. Marcos apareció en la puerta, dudando por un instante antes de entrar. Ana lo siguió, con un vestido ligero color lavanda que dejaba ver la silueta de sus hombros y la curva de su cintura, y el cabello suelto que caía en ondas suaves, como un río oscuro bajo la luna.
Su mirada era más profunda esa noche, como si guardara un secreto que solo ella conocía. El ambiente se cargó de una electricidad palpable. Las risas eran más bajas, los gestos más calculados y las miradas, cargadas de un erotismo sutil que jugaba con el límite entre la inocencia y la provocación. Catalina rozó la mano de Marcos con la punta de sus dedos, una caricia apenas perceptible que encendió una chispa dentro de él. Sergio rompió el silencio con una sonrisa ladeada. Aquí, en Villaluz, el que no arriesga no gana, pero cuidado con perderlo todo en el intento. El juego de miradas se intensificó, y las palabras se volvieron cuchillos afilados y susurros tentadores. Marcos sintió como la línea entre la amistad y la traición se desdibujaba con cada gesto, con cada roce, con cada suspiro ahogado en el vapor. Mientras las toallas caían lentamente y la piel se volvía más visible bajo la luz tenue, las verdades ocultas comenzaron a salir a la superficie. Pero justo cuando parecía que todo estaba a punto de estallar, un sonido inesperado rompió la tensión. El chirrido de una puerta vieja, seguida de un golpe seco en el suelo. Todos se quedaron inmóviles, el corazón latiendo al unísono en un silencio ensordecedor. Una sombra apareció en el umbral, y la figura que nadie esperaba cambió para siempre la noche y sus destinos. El misterio de Villaluz estaba lejos de resolverse, y la pregunta ahora era, ¿quién había irrumpido en ese juego peligroso para poner todo patas arriba? La sombra que surgió en el umbral era una figura alta y delgada, envuelta en una gabardina oscura, con la capucha cubriendo gran parte del rostro. La luz mortecina apenas dejaba ver sus ojos, dos carbones encendidos que escudriñaban la estancia con una mezcla de desafío y desprecio. Un silencio pesado cayó sobre la habitación, roto solo por el leve goteo del agua que se escurría de las paredes de la sauna. Catalina se levantó lentamente, dejando que el vestido rojo rozara el suelo con un susurro seductor. Su mirada, que hasta entonces había sido juguetona y provocativa, se tornó firme y fría, como la mirada de una leona que protege su territorio. Marcos sintió un escalofrío recorrer su espalda, aunque intentó mantener la compostura. ¿Quién eres?, preguntó Sergio, con voz grave y contenida, mientras se ponía de pie, con las manos en los bolsillos del pantalón de trabajo. La figura no respondió de inmediato. En lugar de eso, dio un paso adelante, y la capucha cayó al suelo, revelando un rostro que parecía tallado en piedra, con pómulos marcados y una barba corta, perfectamente recortada. Era Gabriel, un hombre que había desaparecido años atrás del pueblo y del que se contaban historias tan oscuras como el bosque que rodeaba Villaluz. «Pensabais que todo lo que pasó había quedado enterrado», dijo Gabriel con voz áspera. Pero algunos secretos no se entierran tan fácil. El ambiente se volvió tenso, como si el aire se hubiera espesado. Ana se acercó a Marcos, su mano temblorosa buscó la suya, y en sus ojos se reflejaba una mezcla de miedo y determinación. «¿Qué quieres, Gabriel?», preguntó Catalina, sin apartar la mirada. «¿Vienes a destruir lo que hemos construido?». Gabriel esbozó una sonrisa amarga, y con un gesto lento sacó de su gabardina un pequeño paquete envuelto en papel craft, que dejó caer sobre la mesa. El crujido del papel al abrirse resonó como un disparo en la habitación. Dentro había unas fotografías y unas cartas. Evidencias que prometían desvelar verdades ocultas y traiciones enterradas en el pasado del pueblo y en la vida misma de todos los presentes. «Esto es solo el principio», advirtió Gabriel. «Si queréis seguir viviendo en la mentira, más vale que os preparéis para pagar el precio». Marcos sintió como su mundo, hasta ese momento sostenido por la rutina y la pasión clandestina, se desmoronaba en pedazos. Las miradas se cruzaron, las dudas y las sospechas se hicieron carne, y una pregunta quedó grabada en el aire, como un eco que no se quería apagar. ¿Quién de ellos ocultaba la verdad más peligrosa? ¿Y qué estaría dispuesto a hacer para protegerla? La noche en Villaluz se volvió más oscura, y con ella, la historia que parecía un simple juego de deseos, ahora se convertía en un tablero donde cada movimiento podía ser mortal. El silencio que siguió a las palabras de Gabriel pesaba en la sala como una losa. Los rostros de Marcos, Ana, Catalina y Sergio se tornaron sombríos, conscientes de que aquel paquete no solo contenía fotos y cartas, encerraba el poder de cambiarlo todo. Catalina se acercó lentamente al paquete, sus dedos temblorosos desdoblaron una de las cartas, revelando una letra familiar y un mensaje que heló la sangre de todos. Marcos notó cómo el vestido rojo de Catalina se aferraba a sus curvas con más intensidad, casi como si el calor de la tensión que llenaba la habitación hiciera que su piel brillara bajo la luz tenue. Ana, a su lado, apretaba la mano de Marcos con fuerza, sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y rabia contenida,
mientras su vestido lavanda rozaba suavemente contra su piel pálida, mostrando un hombro descubierto que parecía cargado de secretos. Sergio, con la camisa desabrochada hasta la mitad, dejó caer el vaso que tenía en la mano, y el sonido del cristal rompiéndose contra el suelo resonó como un disparo en medio de la calma tensa. ¿Así que todo esto vuelve?, murmuró, con la voz ronca, mientras miraba fijamente a Gabriel. Creí que habíamos enterrado todo eso para siempre. Gabriel dio un paso adelante, su mirada fija y sin titubeos. Lo que enterrasteis no murió, solo estaba esperando el momento para despertar. Y vosotros, sin daros cuenta, habéis encendido la chispa. Catalina dejó caer la carta y sus ojos oscuros se clavaron en Marcos, como buscando una respuesta que él no tenía. El roce de su mano, apenas un suspiro sobre su brazo, parecía prometer no solo deseo, sino también una complicidad peligrosa. Ana, por su parte, apartó la mirada y se apoyó contra la pared, como si el peso de aquel secreto la aplastara. ¿Qué quieres de nosotros?, preguntó Marcos, tratando de mantener la voz firme pese a la tormenta que sentía en el pecho. Gabriel sonrió con ironía. Quiero que sepáis la verdad. Que entendáis que en Villaluz nada es tan sencillo como parece. Que los lazos que creéis fuertes pueden ser los que os atan al abismo. El humo del brasero que aún ardía en la esquina parecía arremolinarse en el aire, dibujando sombras que jugaban entre las paredes de la sauna. La tensión se palpaba, cada respiración era un suspiro contenido, cada mirada un desafío velado. Marcos sintió que su corazón latía con fuerza, no solo por el miedo, sino también por una mezcla embriagadora de deseo y peligro. Catalina dio un paso hacia él. Su mano rozó su mejilla con una caricia que quemaba más que el vapor. No podemos seguir huyendo, susurró. La verdad nos alcanzará, quieras o no. Gabriel extendió el paquete con las pruebas hacia ellos, como ofreciéndoles un destino inevitable. Y en ese instante, cuando parecía que todo estaba a punto de desmoronarse, un golpe fuerte sacudió la puerta de la casa, acompañado de un grito que heló la sangre en las venas de todos. ¡Alto! ¡Policía!, vociferó una voz desde el umbral, y detrás de ella, un grupo de agentes con linternas y esposas se adentró en la estancia. El juego de secretos, deseos y traiciones acababa de tomar un giro inesperado, y Villaluz se preparaba para enfrentar una tormenta que podría arrasar con todo y con todos. ¿Quién estaba detrás de esta redada? ¿Qué descubrirían las autoridades? Y sobre todo, ¿quién saldría indemne de esta noche donde nada era lo que parecía?